Bueno, obviamente que es un panorama complejo, difícil, que a lo mejor se puso más difícil incluso durante el gobierno de Trump, pero también tenemos que tener mucho cuidado al hacer ese tipo de comentarios, porque también sabemos que vienen problemas muy serios desde antes y que no fueron temas que solamente surgieron en el gobierno de Trump. Una cosa que a lo mejor diferenciaría el gobierno de Biden del gobierno de Trump es que el gobierno de Trump era un gobierno, como ustedes saben, muy transaccional. A ver si podemos hacer un acuerdo con ustedes sobre X cosa, a lo mejor ustedes nos podrían ayudar con esto. A lo mejor el caso clásico de eso es que se le pide a Guatemala que sea el segundo país en el mundo que reconozca que Jerusalén es la capital de Israel. Y con eso, Adelson, el magnate, digamos, de los casinos de Las Vegas, lleva al presidente de Guatemala a Jerusalén en su avión, en su 767, para que efectivamente haya otro país que se suma a esa política. Entonces, de ahí sale una serie de otras cosas que son, bueno, hagan ustedes lo que quieran, pero por favor mantengan el problema migratorio bajo control, etcétera, etcétera, etcétera. Muy transaccional. La diferencia sería la siguiente, si me atrevo a decirlo, es que el gobierno de Biden va a operar no en esa forma transaccional, sino que viendo cuáles son los principios fundamentales de los intereses básicos de los Estados Unidos y cómo en ese sentido se pueden lograr materializar los intereses básicos de los Estados Unidos. Y eso requiere una política distinta, una política más holística, más completa, más amplia hacia la región. Y en eso están en este momento, siendo también obviamente claros ellos de que lo que existe en Centroamérica es una crisis humanitaria enorme, es una crisis de estabilidad enorme y que es una crisis de gobernanza también muy grande y muy difícil en todos los países de una medida u otra. Tengamos muy claro, 100 días es muy poco tiempo. Y si ha tenido una responsabilidad el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Biden, ha sido cómo encarar temas internos de los Estados Unidos que son gravísimos. El hecho de que haya un sector del Partido Republicano y el expresidente que todavía insiste de que ganó la elección en Estados Unidos y que Biden es un presidente fraudulento y todo lo demás. El gobierno ha estado centrado más bien en esos temas internos de los Estados Unidos y algunos temas obviamente internacionales importantes, y se ha movido más rápido a lo mejor en otros temas, el tema de Afganistán, el tema de cambio climático, el tema de cómo recuperar, digamos, alianzas con los europeos y todo lo demás. Eso no es para despreciar lo de Centroamérica, es que lo que se tiene que entender es que a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos es muy amplio, muy grande, con mucha gente, toma tiempo. Efectivamente, si uno va a las conferencias de prensa del secretario de Estado Blinken, no hay casi ninguna mención en todo el mes de abril, incluso de marzo, desde que empezó en su gestión, sobre los temas latinoamericanos. Ahora, habiendo dicho eso, se nombró gente con mucho perfil para trabajar el tema centroamericano y latinoamericano. Todavía no hay un subsecretario, pero hay una persona que ya está nombrada, aunque no ha sido confirmada. Y obviamente gente de mucho talento, mucho perfil y mucha experiencia, como Ricardo Zúñiga, que acaba de hacer este viaje a Centroamérica. Así que estamos viendo a otros niveles también de que efectivamente hay una prioridad. Pero si uno quiere destacar una cosa que pone a Centroamérica y hasta cierto punto a América Latina en un nivel muy superior, fue la decisión del presidente Biden de nombrar a la vicepresidenta de los Estados Unidos como la persona que se haría cargo efectivamente de la situación de Centroamérica, la crisis centroamericana y al mismo tiempo obviamente todo el tema de los problemas migratorios hacia los Estados Unidos, que es un tema también de este trasfondo. Entonces eso hay que valorarlo enormemente. Es lo que hizo, ustedes lo saben muy bien, el presidente Obama con el propio vicepresidente Biden.
cuando llega John Kerry al Departamento de Estado. Yo cuando era subsecretario viajaba mucho con Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado cuando yo era el subsecretario para las Américas. Muchos viajes, muchos viajes. El ex senador Kerry, cuando al ser subsecretario, el secretario de Estado, tuvo que efectivamente encarar el problema de Irán y otras cosas por el estilo. ¿Y qué hizo el presidente Obama en el segundo gobierno, en su gobierno? Encarar a Joe Biden que se hiciera cargo de Centroamérica. Él como vicepresidente estuvo a cargo y de ahí salió el paquete ese de 9.000 millones de dólares que efectivamente se aprobaron en el último año del presidente Obama. Hasta cierto punto le ha pasado la batuta a la vicepresidenta Harris para hacer lo mismo. Y ella tiene un equipo excelente. Yo conozco a la mayoría de esas personas que trabajaron en un momento para mí y es gente de primer nivel y que entiende muy bien el tema. El hecho de que haya nombrado incluso una directora exclusivamente para temas migratorios en el Consejo de Seguridad, alguien con una experiencia enorme de Naciones Unidas sobre ese tema, que viajó justamente a Centroamérica con Ricardo Zúñiga, eso también es algo bastante importante. Así que yo creo que se va a avanzar en este tema, pero hay que tener paciencia, y el viaje de Ricardo Zúñiga probablemente no fue el más exitoso, porque lo recibieron bien en algunos países y no lo recibieron casi para nada en El Salvador. Los obstáculos más fuertes son lo que hemos visto con la reacción de un sector de la población de Estados Unidos hacia los migrantes de todas partes del mundo. No estamos hablando solamente de inmigración centroamericana o latinoamericana, sino que también asiática, y como lo hemos visto también últimamente, un prejuicio en contra de mucha esta gente por un sector muy minoritario. Hay que enfatizarlo, minoritario de la población de Estados Unidos, que no entiende que el país ha cambiado, y porque el país ha cambiado también ha surgido esta reacción. O sea, cuando uno habla de la palabra reaccionario significa eso, ¿no es cierto? De que efectivamente se da cuenta un sector y se ponen reaccionarios porque quieren tratar de no aceptar el hecho de que Estados Unidos es un país de inmigrantes con mucha gente de todas partes del mundo, y lo que hay que hacer es volver a lo que se llama el Comprehensive Immigration Reform. O sea, la ley migratoria que se requiere es una ley migratoria que se ha discutido en varias ocasiones y que efectivamente se aprobó en ciertas medidas en otros gobiernos. Y eso significa una cosa, un trato para los migrantes temporarios que llegan a Estados Unidos porque tienen que venir a trabajar, y que es una mano de obra necesaria, absolutamente necesaria, especialmente en el agro, en el oeste de los Estados Unidos. Y segundo, como se entiende, también qué hacer con aquellos que ya están en Estados Unidos. ¿Te fijas? ¿Cuál es el tema, por ejemplo, de los Dreamers que llegaron a Estados Unidos como niños y que han vivido toda su vida acá? Darles una posibilidad de que efectivamente puedan asumir una ciudadanía norteamericana, estadounidense. Y eso yo creo que es algo que va a tener que ir concretando. Es un poco más difícil en este momento porque el Senado está muy dividido y sabemos que hay un sector del Partido Republicano que está verdaderamente en contra de esto. Yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba en el directorio del Consejo Nacional de la Raza aquí en Estados Unidos, que ahora se llama Unidos US, que es la organización de derechos humanos más importante en Estados Unidos, la más grande de todas. Cuando yo estaba en ese directorio, efectivamente le dimos en un momento un premio al senador Graham de South Carolina por el apoyo que él le había dado al tema, digamos, de la reforma migratoria. Pero se echó para atrás, obviamente, últimamente con, digamos, la base dura que apareció con Trump. Así que no va a ser fácil, pero te aseguro de que es algo que es prioritario para el gobierno de Biden. Bueno, es algo difícil. Han habido algunas críticas por parte de sectores que apoyan a los migrantes y a los derechos humanos de los migrantes, y sectores que también valoran enormemente lo que es efectivamente el asilo político, pero que no se puede cambiar una realidad de un día para otro. Entonces ese es el tema, y lo que duele más probablemente que cualquier cosa es que, dada la situación tan
desesperada para muchas familias en los países centroamericanos que estén dispuestos incluso a mandar a sus hijos solos a los Estados Unidos con la posibilidad de que pudieran ingresar. Yo creo que hay conciencia amplia en el gobierno de Biden de que esa cosa no es aceptable y que efectivamente se tiene que volver a la noción de que el asilo político es algo que deberá valorarse. Estados Unidos tiene que entrar en mecanismos para poder avanzar en esos temas también. Aclaremos una cosa, de que hay un diálogo que ha empezado, que ha sido bastante difícil, pero que todavía está realizándose. El viaje que hizo Ricardo Zúñiga, el viaje anterior que hicieron Roberta Jacobson, Juan González y otros que están en la administración, significa obviamente que gente muy importante a cargo de temas latinoamericanos está trabajando estos temas. Ahora, yo lo que quisiera recalcar, y tú lo acabas de mencionar, de que aquí la ayuda tiene que ser también una ayuda hacia Centroamérica, que entienda que en Centroamérica se encuentre la voluntad por parte de sectores importantes de efectivamente tratar de encarar los problemas de fondo. Y los problemas de fondo son los que acabas de mencionar. El problema de la inseguridad por la violencia interna, digamos, narcotráfico, criminalidad, etcétera, etcétera. Pero también el tema de la corrupción. Yo creo que va a haber una reacción muy fuerte por parte de los Estados Unidos de efectivamente no seguir adelante con cooperación internacional, a menos que no se vuelva a un patrón distinto al que efectivamente tenía Centroamérica cuando en Guatemala existía la CICIG, cuando efectivamente Honduras acepta una versión de la CICIG patrocinada por la OEA, etcétera. Pero ya es tiempo de que se busque cómo tratar de retomar nuevamente en forma seria en la batalla contra la corrupción, un flagelo enorme en la región, y que sin que eso se vaya solucionando, va a ser difícil ver cómo solucionar los problemas. ¿Quién va a invertir en Centroamérica? El tema no es solamente de que haya ayuda por parte de los españoles o los europeos o los Estados Unidos o todo lo demás, pero sino que vengan empresarios, empresas importantes a invertir y que construyan cosas, todo lo demás. Y estamos viendo de que hay problemas incluso con eso. Entonces, si no dan garantías. Ahora, esto también separa enormemente al gobierno de Biden y se vuelve efectivamente a lo que se hacía en los gobiernos anteriores, que dejó a un lado a Trump. Trump dejó a un lado completamente el tema de preocuparse por la corrupción, preocuparse por el hecho de que no hay Estado de Derecho fundamental. Y eso es lo que se tiene que volver a eso. Así que alguna fórmula para empezar a dar esa... Y es difícil, una situación obviamente políticamente inestable en estos países en este momento. Me estoy refiriendo, bueno, a dos cosas. A los gobernantes, digamos, a la gente que efectivamente esté gobernando, que están con las responsabilidades públicas, ¿no? Pero al mismo tiempo, obviamente que sectores importantes de las élites del sector privado, etcétera, que en algunos países evolucionaron, algunos más que otros, y en cada país algunas personas más que otras y algunas entidades más que otras en esa dirección. Pero si no hay conciencia de ello, si no hay conciencia de que efectivamente la corrupción está en el fondo de mucho de lo que está pasando, efectivamente estos problemas no se van a poder resolver fácilmente, que pone en situación muy difícil a Estados Unidos y otros países donde quiere escapar la gente que obviamente está sufriendo. Que hay un dilema enormemente, porque detrás de todo esto hay una crisis humanitaria terriblemente difícil. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, cuando se instala el Millennium Challenge Corporation. Tenía estándares muy fuertes, muy altos, de que sí, efectivamente iba a haber una colaboración, una cooperación por parte de los Estados Unidos. Efectivamente se tenía que ir viendo resultados. Yo traté mucho a varios dirigentes de la CICIG cuando estuve en funciones públicas, tanto en el gobierno del presidente Clinton como también en el presidente Obama. Y efectivamente hubo mucho progreso en esos momentos a raíz de eso, pero obviamente que vimos un revertimiento terriblemente difícil, y la situación en Honduras y la situación en Guatemala.
y también en El Salvador se ha puesto más difícil en ese sentido. Así que, hay que volver a atender eso, que esto no es una cosa de que se va a solucionar con ayuda externa por parte de Estados Unidos. Bueno, yo creo que estas cosas no se solucionan por países extranjeros, no se solucionan muy difícil que sea. Tiene que haber una cierta conciencia interna y yo valoro mucho de la gente en estos países que con mucho sacrificio y a veces también con una situación de peligro en sus vidas, están luchando justamente por eso, por probidad, por transparencia, reglas claras, por Estado de Derecho, donde la gente pueda, si no hay Estado de Derecho, si no hay Estado de Derecho, estas cosas no se van a ir solucionando. Hay responsabilidades afuera, por ejemplo, otros países no controlan bien el narcotráfico, también eso incentiva entonces este tipo de actividad. Es un trabajo colaborativo con otros países también, y es aquí donde en un momento teníamos bastante confianza cuando en Centroamérica estaban trabajando, digamos, policías chilenos, colombianos, y hay una cantidad de entidades efectivamente que estaban buscando cómo ir fortaleciendo las instituciones, incluso centroamericanas. Esta idea de tener a lo mejor incluso un sistema judicial que efectivamente podría ser centroamericano y no solamente ligado a cada uno de los países. Todas esas cosas que se estaban en el tapete se vinieron abajo. Y si uno no los recupera, entonces la situación va a ser muy difícil. Y le corresponde hasta cierto punto a los países directamente darse cuenta de eso. Se entiende que aquí ocurrió algo penoso, de que los que hasta cierto punto celebramos en un momento, cuando efectivamente sale, digamos, somos los gobiernos anteriores, etcétera, que efectivamente es lo que ocurre es que años más tarde lo que pasó en Nicaragua es que los que fueron libertadores se devolvieron los dictadores, siguiendo la misma pauta, siguiendo el control, digamos, autoritario de un grupo minoritario. Mira, si uno hace un análisis frío de la situación, que hay una cantidad de complicidades importantes, probablemente la más importante de todas fue el apoyo que recibe Centroamérica de los venezolanos y concretamente Nicaragua, que hasta cierto punto lleva a que incluso el sector privado nicaragüense se quedó contento con el auge de la economía y los progresos que estaban haciendo con los enormes subsidios que venían de Venezuela. Pero eso también han desaparecido en este momento, así que la situación sigue siendo muy difícil. No, hay que decir las cosas como son. Es un gobierno autoritario, claramente. Es un gobierno que no permite la democracia y que efectivamente eso tiene que cambiar. Hay conciencia de eso, no me cabe ninguna duda. El tema es efectivamente también dejar muy en claro de que si efectivamente se va a poder llegar a algún entendimiento y cooperación internacional, también tiene que efectivamente cambiar de rumbo el país y permitir elecciones libres que sean transparentes, abiertas y que concuerden con los estándares internacionales. Tanto la OEA, efectivamente, que le corresponde hasta cierto punto también vigilar muchas de estas elecciones. Las elecciones que se tienen que realizar tienen que ser elecciones que cumplan con los estándares internacionales. En Honduras todavía tenemos el problema serio también de la corrupción, que todos conocemos, y es un tema muy grande. Estamos en una época donde efectivamente lo que estamos viendo, cómo ir fortaleciendo instituciones. La clave tiene que ser fortalecer las instituciones democráticas, fortalecer el derecho fundamental, Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho, y con eso ir avanzando. Estados Unidos puede cooperar, pero también tiene que haber una voluntad por sectores claros y claves en cada uno de los países. Y en ese sentido uno se refiere no solamente, como dijimos anteriormente, a las autoridades incumbentes del momento, sino que también a los sectores, digamos, empresariales y gente nueva que están aprendiendo y que quieren otra cosa. O sea, repito nuevamente, Estados Unidos está en condiciones de ayudar, pero si no hay voluntad, va a ser muy difícil que eso ocurra. Y esa voluntad no es una cosa que se puede imponer.
es una cosa que tiene que resultar también un proceso interno. Yo soy también partidario de sanciones y ese tipo de cosas, pero bien hechas, sanciones que no necesariamente perjudiquen a la población como tal. Derecho a asilo, qué sé yo, o sea, todos los temas que aquí se tiene que conjugar eso. Pero no, yo creo que no vamos a ver un proceso profundo de cambio, a menos que no se pueda entender de que la clave sigue siendo Estado de Derecho y gobernabilidad democrática bien hecha. Bueno, yo creo que depende mucho de lo que haga el gobierno. Te fijas, efectivamente si va a buscar algo así. Acuérdate, cuando hizo el viaje a Estados Unidos, el gobierno de Biden todavía no se había formulado y llegar a Washington pensando de que nos van a recibir o una cierta arrogancia no corresponde en estas situaciones. Lo que se tiene que ver efectivamente es que la situación en El Salvador, que no se deteriore más el proceso democrático y que efectivamente, ahora uno entiende la frustración de la población, uno ve que una población también de repente busca alternativas cuando están preocupados, que es el peligro de que la gente en un momento, cuando ya están hartos de los políticos, cuando ya están hartos de las instituciones, busquen un mesías. Y el momento que tú buscas un mesías, tenés una situación bastante dramática, porque lo que hacen los mesías es tratar de concentrar el poder en ellos mismos, en barrer con las instituciones, sea Cortes, Estado de Derecho, Corte Suprema o lo que sea, y efectivamente no permitir que efectivamente pueda haber transparencia y que las decisiones las tenga que hacer el pueblo bajo el imperio de la ley. Yo creo que no hay ninguna generalización que uno pueda tomar. Depende, digamos, del país, del caso, digamos, de la situación del momento, de las sanciones que se están aplicando, de cómo son esas sanciones, etcétera, etcétera. Las sanciones como tal no son una bala mágica que van a solucionar los problemas de los países, incluso pueden ser un agravante más allá de la situación del momento, al castigar no solamente a personas responsables, sino que también a contribuir a castigar a gente inocente. Y eso no es lo que se esté persiguiendo. Pero por otro lado, las sanciones pueden también ser muy útiles, porque en el fondo tú lo que estás diciendo, mire señor, si usted quiere invertir en Estados Unidos, si usted quiere tener una relación económica en Estados Unidos, me estoy refiriendo por ejemplo a sanciones que tengan antecedentes corruptos, etcétera, etcétera, o que han lavado dinero, ese tipo de cosas. Esas son herramientas que han sido muy útiles en el mundo, pero las sanciones no son una bala mágica para ninguna cosa, te fijas, en ese sentido. Y puede también cometerse algunos errores, como probablemente se cometió en el caso de Venezuela, pensando de que si uno sanciona a estas personas aquí, allá, allá, uno necesariamente va a tener una reacción por otros. Depende mucho del caso, de la peculiaridad, digamos, del país, del momento histórico y de la correlación de fuerzas, etcétera, etcétera. Así que como politólogo diría, es un instrumento, pero hay que tener cuidado porque no es una bala mágica. Y ahí tenemos que ir viendo efectivamente lo que va a pasar políticamente en Estados Unidos también. Pero como anticipé anteriormente, en un momento cuando se eligió George W. Bush, por ejemplo, estaba muy a favor, digamos, de una política migratoria distinta en Estados Unidos y un cambio bastante importante en algunos de estos temas. Así que yo creo que va a surgir una cierta conciencia, creo yo, que va a permitir que efectivamente algunos de estos temas se puedan encarar en forma bipartidista. Pero sigue habiendo un roce muy fuerte también en Estados Unidos. Así que hay que entender también de que la crisis en Estados Unidos es también bastante seria, porque hay mucha gente que está sencillamente rechazando todo lo que pueda hacer este gobierno porque piensan que es un gobierno ilegal. Si vamos a partir de ese punto de vista, nos equivocamos. Yo tengo esperanza, sí, porque yo lo he visto antes.
Por ejemplo, cuando tengo un colega que cuando yo estaba en el directorio del Consejo Nacional de la Raza acá, sacó un libro hace poco muy grande, efectivamente, sobre el acuerdo que se hizo en el gobierno de Reagan, en una reforma migratoria muy importante que se hizo en ese momento y cómo eso se logró. Yo creo que las voces más sensatas van a llegar a eso y tengo esperanza de que eso ocurra.